Buenas, Dios les bendiga. Le tenemos un tema en este momento muy, pero muy bueno. Un tema que no va a dejar que se apague ese fuego que tenemos dentro. Y le vamos a titular El fuego de Dios. Amén. Y vamos a estar hablando del fuego de Dios. ¿Cómo podemos hacer para mantener ese fuego del Espíritu Santo encendido en nosotros? ¿Cómo no dejar que solo el rayo nos caiga y nos deje el fuego así? El hermano de ayer nos estará leyendo una anécdota de ese tema. Amén. Amén, Dios les bendiga. Quisiera, antes de abrir este tema, hablar acerca de una anécdota que leí que me pareció curioso poder traer en esta hora. La anécdota dice que hace millones de años, los primitivos, dice que una vez cayó un rayo, y ese rayo dice que hizo un fuego, pero ellos no conocían el fuego, y por primera vez ellos conocían lo que era el fuego. Y eso fue en tiempo de verano, y vieron que el fuego servía para quemar, e inclusive ellos se sorprendieron de este fuego, pero vieron que el fuego vino porque cayó un rayo. Ellos se sorprendieron por eso, pero cuando vino el invierno, otro rayo llegó e hizo otro fuego, y se dieron cuenta que a la medida que se acercaban al fuego se calentaban porque era tiempo de frío. Uno de ellos tomó una rama y se encendió la rama y dijo: con este fuego podemos hacer hogueras, fogatas, para podernos calentar. Pero uno de ellos se dio cuenta y dijo, que era muy listo, dijo: pero no podemos esperar que siempre que caiga un rayo del cielo es que pueda haber fuego. Vamos a crear fuego nosotros, vamos a buscar la forma de que el fuego también lo provoquemos nosotros. Esa anécdota me hace reflexionar y me hace sacar algo muy poderoso a nuestras vidas, que no debemos esperar que Dios siempre sea el quien intervenga en nuestras vidas para que pueda haber fuego. Nosotros también podemos tomar la iniciativa, y bíblicamente lo vamos a ver, que nosotros podemos tomar la iniciativa para que el fuego de Dios se avive o se encienda en nuestras vidas. No esperar que siempre Dios haga lo que haga Él primero, y nosotros, aunque siempre lo hace Dios o todo lo hace Dios, pero no podemos esperar que siempre Dios tome la iniciativa para que pueda haber un avivamiento en la tierra o para que pueda haber un fuego en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Entonces, yo quiero reflexionar por ejemplo, cuando Moisés estaba en el desierto, mucho antes de sacar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Moisés empezó viendo un fuego en la loma, que era la zarza del árbol que no se quemaba. Entonces, ya ahí vemos los primeros visiones de fuego, de ese Espíritu Santo, de ese fuego de Dios quemando. Entonces siempre hablamos de que tenemos que encender el fuego en el altar, y encendiendo el fuego en el altar se trata de adorar a Dios, de adorar a Dios. Siempre decimos que debemos de adorar a Dios, no tanto en la iglesia, sino donde quiera que vayamos debemos de mantener ese fuego encendido. Sí, pero entonces, hermano Daniel, ¿cómo podemos hacer nosotros los cristianos para siempre mantener ese fuego encendido? Bueno, el fuego lo produce Dios, el fuego viene de Dios. De hecho, la palabra fuego significa se puede decir que es el fuego ardiente como una antorcha, que es la presencia de Dios. Dios es el único que puede crear fuego y puede poner fuego en nuestras vidas. Y para encender ese fuego necesitamos la oración. Necesitamos estar en intimidad con Dios, necesitamos buscar a Dios en intimidad, en su palabra, en la lectura de su palabra, necesitamos buscar a Dios en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Es allí donde se puede encender ese fuego en nuestras vidas. Ahora, usted toca algo en el libro de Éxodo, donde Moisés se encuentra con el fuego, con la zarza ardiente. Vemos claramente que no había alguien que pudiera provocar este fuego. Este fuego lo provocó Dios, y fue Dios quien lo inició, para entonces Dios levantar y hacer un fuego en el corazón de alguien, en este caso de Moisés. Amén. Estoy diciendo básicamente que cuando no hay alguien que invoque a Dios, entonces Dios provoca ese fuego. Pero cuando ahora tenemos el Espíritu de Dios que está en la tierra, Dios lo ha dejado en la tierra, sea que la gente lo tenga en su corazón, sea que no lo tenga, sea que el Espíritu de Dios esté rodeando o recorriendo la tierra todos los días, pero ahora se necesita de alguien que se pueda levantar, parar en la brecha y poder provocar ese fuego en nuestras vidas. Gloria. Ya Dios lo proveyó, ya Dios lo dio, pero ahora falta que alguien
pueda provocar ese fuego para que esté en nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, entonces yo muchas veces, mi costumbre, me levanto en la mañana, hago mi oración, estudio la Biblia, pero hay muchas veces que despierto y no tengo como ese deseo de hacer eso. Yo sé que no soy el único, pero, pero me obligo a mí mismo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a hablar con Dios, pero entonces ya en el momento que ese fuego en mí se enciende, ya no quiero como parar, quiero seguir buscando de Dios, quiero seguir adorando a Jesús, quiero seguir clamando por el Espíritu Santo. Y entonces ese es el fuego, ¿no? Que siempre que estamos hablando, ese es el fuego que siempre debemos mantenerlo encendido. Entonces, a esa persona, muchas personas que quieren, o como yo, a veces no se levantan y no tienen ese deseo de buscar de Dios en ese momento, quizá lo quieran hacer más tarde. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Le aconsejamos que como yo, aunque no quieran lo hagan, o le aconsejamos, bueno, váyanse, pero vayan orando o vayan pidiéndole a Dios. Bueno, estamos en la carne, nosotros somos seres humanos. Amén. Aunque busquemos a Dios. Es difícil, no es fácil levantarse siempre con ánimo, pero cuando no hay ánimo es donde más debemos buscar a Dios. Yo sé que no es fácil, pero donde nos levantamos sin fuerza muchas veces, sin ánimo, sin ese fuego en nuestras vidas, es donde más debemos doblegar la carne. Y aunque nuestro espíritu no quiera, nuestra carne no quiera, debemos arrodillarnos, aunque no tengamos fuerza, y por lo menos decirle: Señor, gracias, ayúdame a que ese fuego esté en mi vida, esté en mi corazón, porque no siempre nos vamos a levantar con esa actitud, con ese ánimo, no siempre, pero van a haber días de días. Pero esos días podemos nosotros, aunque nuestra carne no quiera, poder doblegarla y poder buscar a Dios, aunque no sea fácil y no esté un día favorable en que podamos buscar a Dios, sino que podamos doblegar. Y diciendo esto, yo quiero leer en Hechos 4:31, donde dice: cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Donde quiera que estemos, buscamos de Dios y siempre vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Siempre ese fuego se nos va a encender si de corazón buscamos de Dios, ¿sí? Entonces, a toda la gente, a todo cristiano, a tal no cristiano quizás, porque hay mucha gente que no son cristianas, pero oran, hacen su oración para que Dios lo proteja. Entonces, ¿cómo le decimos a esa gente? Mira, lean este versículo cuando ustedes salgan de la casa, para que ese fuego pueda acompañarlos donde vayan, como a Moisés, que es el que le acompañaba el fuego de noche y de día lo acompañaba ese remolino. Entonces, ¿cómo a la gente se le dice, cuando usted salga de su casa, si usted no es cristiano y no conoce la palabra, por lo menos en la Biblia busquen este versículo para que el fuego pueda encenderse en usted? Bueno, yo creo que no podemos hacer quizás como los inconversos que tienen de pronto la Biblia abierta en el Salmo 91, Amén, en el Salmo 23, en el Salmo 27, Amén, en la sala de su casa. Yo creo que, a los que no son cristianos, que nos pueden estar escuchando quizás, yo creo que lo mejor es primero orar. Si no conoce la Biblia, empezarle a pedir a Dios que su espíritu le ayude a poder conocer la Biblia. Pero no podemos de pronto decir, lea este versículo bíblico. Pueden haber muchísimos, el Salmo 91, por ejemplo, que es de protección. Pero podemos invocar el nombre del Señor Jesús, podemos orar a su presencia, orar a los cielos, que nos proteja, que nos guarde, y decirle a Dios que si no conocemos un verso bíblico, poder decirle: Señor, enséñame tu palabra, para que cada día mi fuego o ese avivamiento en mi corazón pueda aumentar, pueda ir de aumento en aumento y ese fuego nunca se apague. De hecho, la Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 6 que el fuego no se apagará, sino que siempre estará ardiendo sobre el altar en el holocausto. Nosotros tenemos que tener una vida de altar. Y en esta hora quisiera llamar la conciencia a hombres primeramente. Hombres, caballeros, personas, mujeres, que entiendan este principio, que entiendan que sin Dios no somos nada, que Dios es el proveedor de ese fuego, que necesitamos personas que tengan ese fuego de Dios, que aunque vean que de pronto no haya gente que se quiera levantar, la Biblia dice en el libro de Ezequiel, dice que Dios buscó a alguien que se parara en la brecha.
a favor del pueblo y no lo encontró. Dios está buscando Gloria a a Dios. alguien que pueda provocar ese fuego, que pueda provocar esa presencia de Dios en nuestra vida, que pueda decir, Señor, no tengo fuerza, pero aquí estoy en esta mañana, en este día. No conozco tampoco la Biblia a profundidad, Señor, pero aquí estoy, necesito ese fuego, necesito esa presencia. Estoy llamando la atención de esos hombres, y más que todo esos hombres en la iglesia del Señor, que se puedan levantar, que puedan decir, Señor, yo quiero provocar ese fuego en mi vida, yo quiero provocar esa unción en mi vida, que tú me uses, Señor, que yo estoy en la tierra por algo, por un propósito, y puedan levantarse como en el caso de Jabes, que dice que invocó Jabes el Dios de Israel, y le empezó a pedir ciertas cosas, no solamente bendición económica, cosas materiales, sino que si tú estabas conmigo, Dios, si ese fuego está conmigo, entonces vemos claramente que Moisés, Dios provocó ese fuego porque no había nadie. Pero también vemos claramente que Jabes provocó ese fuego. Entonces vemos dos tipos de personas o dos tipos o dos tiempos diferentes donde Dios provoca, pero donde el hombre también provoca el fuego de Dios. Amén, amén, amén. Ahora, haber dicho eso que acabas de decir, que dice también en Mateo 9:37, donde Jesús le dice a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, más los obreros pocos. Tú le has llamado a esos hombres de Dios, aún aquellos que quizá no sean cristianos, que busquen de Dios, que enciendan ese fuego por sus familias, por sus matrimonios. Siempre dice que se dice que la bendición por el hombre, cuando el hombre está congregado, la bendición del hogar es más grande. Así es. Sí, es más fácil que toda la familia venga a la iglesia dentro del hombre, con el hombre, que con la mujer. Así Más es. tanto, cuando la mujer está congregada, la bendición para los hijos es también igual de grande. Amén. Lo cual quiere decir la familia para Dios es muy, muy importante. Encender ese fuego familiar es muy importante. Hemos siempre hablado en el programa de la iglesia también de orar en familia, de hacer todo hacer todas esas cosas de Dios junto a tu pareja, de agradecer a Dios junto cuando comamos, cuando dormamos, cuando nos levantemos en la mañana, hacer todo eso que Dios nos pide que hagamos, pero que lo hagamos juntos, ¿sí? Agarrados de la mano, y que pongamos todos nuestros familiares, nuestros hijos, aún nuestros primos y todos esos familiares alrededor de nosotros, que lo pongamos en manos de Dios, y es más fuerte. Amén. Es más fuerte, sí. Entonces, como dice el hermano Daniel, a esos hombres que se levanten y busquen de Dios y traigan ese fuego, esa bendición para sus hogares, sus familias, sus parejas. Amén. 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 A veces también pensamos nosotros que voy a la iglesia, voy a mi casa, me siento, voy al trabajo. Pensamos que tenemos una vida, nos conformamos con esa vida. Y el hecho de que vayamos a una iglesia y solamente vayamos y seamos miembros de una iglesia, pero no tengamos parte en lo que Dios quiere usarnos, porque Dios quiere usarnos a todos. Y hay gente que solamente se conforma con ir a la iglesia, pero no es partícipe de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte, no económicamente, porque hay gente que está equivocada en cuanto a la bendición económica. Gloria a Dios. Pero Dios, mire, yo quiero decirles algo. Usted puede estar en la iglesia, usted puede estar conociendo a Dios, y usted puede ser el hombre más rico y más prosperado de la tierra, más millonario. Usted puede ser lo más bendecido que usted quiera físicamente, económicamente. Pero si usted no encuentra el rol o el llamado de Dios o el propósito de Dios por el cual fue llamado, usted vivirá siempre como un fracasado. Es duro decirlo, pero es así. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado y estamos conformados. Yo voy a la iglesia, yo soy bendecido, yo tengo mi familia. Eso está bien, eso es bendición de Dios. Pero si usted no encuentra el propósito de Dios en su vida, por el cual Dios lo quiere usar, usted va a vivir como un fracasado toda su vida. Por eso el programa de hoy es para que usted se encienda, para que usted se active, para que su fe se aumente. No su fe económica, no estoy hablando de esa fe material. Estoy hablando de encontrar el propósito de Dios en su vida. Usted puede estar 10 años en la iglesia, pero si usted no ha encontrado ese rol en Dios, usted va a vivir como un fracasado. Y por eso en esta hora queremos decirle a cada uno de esos caballeros, porque primeramente el juicio empieza por casa. Amén. No podemos llamarle la atención al inconverso cuando el hombre que está en la iglesia, que debe, o en el pueblo de Dios, que debe encontrar su rol como sacerdote, como hombre de Dios, como el hombre que Dios quiere usar. Gloria a Dios. Si no nos levantamos nosotros como hombres, si no avivamos ese fuego nosotros como hombres, no lo puede hacer otro. Amén. Amén. Así es. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. Quiere decir que tenemos que vivir en el Espíritu. El hermano Daniel dice que así vayamos a la iglesia, no quiere decir que tenemos el Espíritu. Debemos convocar ese Espíritu, el Espíritu Santo. Debemos convocar que esa bendición, no bendición material tenemos todo el tiempo. Dios provee. Dios siempre provee. Y si Dios hasta esta altura nos mantiene vivos y nos mantiene respirando y en salud, ya es una bendición. Amén. Entonces, ¿por qué no provocar ese fuego del Espíritu Santo en el altar? ¿Por qué no provocarlo en nuestras casas? ¿Por qué no hacer nuestras casas un altar como lo dice la Biblia? Amén. Y traer ese Espíritu y invocar al Espíritu y llevar a nuestros hijos. Primeramente a que nuestros hijos vean ese ejemplo de hombre de Dios, de mujer de Dios en la casa, y dar ese ejemplo, porque la Biblia bien lo dice, incluir a los niños en mi camino, no se apartarán cuando grandes. Amén. Si lo hacemos desde pequeño, nosotros que tenemos hijos pequeños y sabemos lo difícil que es que está en el mundo, entonces el camino de Dios es lo más sagrado, lo más sano, es lo mejor que hay. Y amén, tenemos que incluir a nuestros hijos en eso, a nuestras familias. Amén, amén. Así es. Yo estuve diciendo al principio que en el caso de Moisés, cuando se encuentra con la zarza ardiente, yo estaba diciendo que Dios fue quien lo provocó, porque hay que reconocer que en ese tiempo de la historia de Israel, no había un hombre que hiciera vallado, no había nadie. Entonces Dios fue quien quiso provocar para que hubiera alguien. Dios fue quien provocó esa situación, ese fuego. Pero en el caso de Jabes, dice que su nombre significaba dolor, tristeza. Y él provocó que Dios lo mirara. Es decir, que si usted se encuentra en esa situación, ya el Espíritu de Dios está en nuestra vida, está en la tierra, fue dejado para que cada vez que nosotros quisiéramos buscar a Dios, Él está allí para con su fuego llenarnos, para avivarnos. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, es un consejo que nos da. Dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No depende de Dios. No depende de Dios. Dios es el autor y de Él sale todas las cosas. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Sí, pero no podemos dejarle la carga a Dios todo el tiempo de que Él sea quien provoque ese fuego. Dice el apóstol Pablo a su amigo, a su siervo, su consiervo, le dice, te aconsejo que avives, te toca a ti avivarlo, te toca a ti despertarte. Ya Dios dejó el fuego, ya Dios dejó el Espíritu Santo, ya Dios dejó el Espíritu de Dios. Ahora te toca a ti tomar la iniciativa, querer que ese fuego esté en ti, querer que ese fuego esté en ti y hacer cosas, hacer proezas en Dios, hacer cosas extraordinarias en Dios. No podemos dejarle todas las cargas a Dios. También recordemos algo, que Jesús cuando va a levantar a Lázaro, le dice, remuevan la piedra. Jesús la podía remover. Jesús la podía quitar, podía mandar a sus ángeles a que removiera la piedra, pero él dice, quitar la piedra. Hay cosas que te tocan a ti, que me tocan a mí como hombre, y no a Dios todo el tiempo. Dios hace los milagros, sí. Dios es el proveedor del fuego, pero nosotros tenemos que provocar ese fuego en nuestra vida, ese don, que ese avivamiento se encienda en nuestra vida. Amén, amén, amén. Yo quiero leer un versículo en Lucas 24:32, donde dice, y se decían uno al otro, no ardía en vuestros corazones, en nuestros corazones, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amén. Entonces, hay que reflexionar. Dice de las escrituras, hay que reflexionar, como el hermano Daniel decía, muchos inconversos. Yo era uno de ellos cuando andaba en el mundo, tenía la Biblia abierta en el Salmo 23, en el 91, me lo sé de memoria. Muchas veces no dicen el Salmo 23, ya estoy cantando el Salmo 23 o el 91, porque son salmos en realidad que son poderosos, son muy poderosos, pero no vale la pena tenerlo abierto si no lo vamos a leer. Y si no lo vamos a vivir. Si no lo vamos a vivir. Sí, la palabra de Dios es la guía. La Biblia, este libro poderoso que está aquí, esa es la guía que Dios nos dejó para aprender a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Sí, a veces se hace difícil
simplemente por la calidad de cómo está el mundo, se nos hace difícil. Pero si buscamos de Dios, si cada vez que vamos a intentar hacer algo que no es de Dios y en ese momento nos acordamos y buscamos de Dios, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos creó para su alabanza, nos creó para Amén. su gloria. Así es. Y así debemos vivir, ¿no? Para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. 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 Así es. Bueno, Así es. entonces yo quiero que entremos a lo del fuego, ¿sí? Estamos hablando que el tema es el fuego de Dios. Entonces yo quiero que la gente entienda qué es el fuego de Dios, y porque ya hablamos de cómo encenderlo, cómo mantenerlo encendido, cómo ese fuego del Espíritu Santo nos ayuda, pero cómo esa persona que se le hace pero muy tan difícil prácticamente identificar, porque a veces el fuego está encendido, pero uno no lo siente. ¿Cómo se puede identificar? Muchas veces yo estoy orando y estoy orando con fe y lloro, pero a veces no siento como que el Espíritu está ahí, siento como que el Espíritu no me oye. Sabemos que Dios siempre está ahí, que el Espíritu siempre está ahí oyendo, pero a veces queremos sentirlo será para asegurarnos de que lo que estamos diciendo le está llegando a Dios. Entonces, ¿cómo para mantener ese fuego encendido? Alguna gente quizás necesita, muchas veces le decimos a Dios que nos dé señales. ¿Sí? ¿Cómo le decimos a la gente, bueno, háblenle a Dios de esta manera o de tal manera, hablen al Espíritu de tal manera y Dios le va a contestar? ¿Sí? Dice que no hay una oración, que no hay una oración que no se diga con fe que Dios no la conteste. Amén. Y a veces la gente se desespera y dice, wow, pero yo le hablé a Dios de eso hace tanto tiempo, pero todavía Dios no me contesta. Entonces, hermano, hablemosle a la persona de eso. Porque yo sé que usted habló hace un tiempo del tiempo de Dios. A la persona, hablarle del tiempo que tienen que esperar, como para, no tanto esperar, que de poner su fe en Dios y esperar que sea el tiempo de Dios, no el de nosotros. Ok, bueno, la Biblia primeramente nos dice dice la Biblia, el que se acerca a Dios, crea que Él existe, crea que le haya, crea que Él está. No dice que le siente. No podemos tampoco acostumbrarnos nosotros a sentir a Dios todo el tiempo. Hay momentos que no lo vamos a sentir. Es creer que Él está. Es creer que Él me está escuchando. ¿Y cuál es la confirmación de creer que me está escuchando? Esperar con fe lo que yo estoy pidiendo. Hay mucha gente que le oró a Dios y le dijo, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y hay gente que ha recibido lo que pidió, lo recibió hoy, pero no se acuerda que un día lo pidió. Entonces la confirmación de que estamos pidiendo es pidiendo con fe. Porque a la medida que tengamos fe, no creer que Dios, que lo sentimos. Hay momentos que lo vamos a sentir. Pero la Biblia no nos recomienda a ser almático, es decir, a caminar por la emoción, sino a caminar por fe, por el Espíritu. Trato de decir es que Dios nos invita a creer que Él nos escucha y a pesar de que no lo sintamos, tener fe de que la oración que estamos haciendo hoy, mañana, pasado la vamos a responder. Y a veces, o casi siempre, Dios nos va a dar señales de que nos escuchó la oración. Sea que después que nos levantemos, aunque creímos que no nos escuchó, porque no lo sentíamos mientras orábamos, pero en el transcurso del día van a haber señales de que esa oración va a ser contestada o está siendo contestada. Vamos a ver señales de que la oración que hicimos, de pronto alguien nos va a decir palabras semejantes a lo que oramos y uno va a caer en cuenta y uno va a decir, oye, pero yo estaba orando por esto, quiere decir que Dios me está ratificando o me está confirmando la oración que hice, entonces sí me escuchó Dios. Y hay muchos ejemplos en el caminar o mientras el día va avanzando, vas a ver ciertas señales que te van a dar a entender que Dios sí te escuchó aunque no lo sentiste. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero dentro de todas esas señales que Dios nos puede dar durante el día o durante la semana, quizás, pero también si no ponemos atención no lo vamos a ver. Exacto. Si no ponemos atención no vamos a saber que Dios nos está contestando. Muchas veces pedimos algo, le hablamos algo a Dios y Dios no lo confirma. Tengo una prédica en la iglesia. Me la puede confirmar hasta con una persona inconversa que uno esté hablando y esa persona, no, como Daniel acaba de explicar, nos dice una palabra y caemos en cuenta, pero si no ponemos atención, así es, no vamos a saber. No podemos pedirle a Dios, no podemos orarle a Dios y esperar que Él nos ponga atención y nosotros no ponerle atención a Él. Amén, así es. De hecho, como estamos hablando del fuego, de la oración y de la palabra de Dios,
hay que también entender que a veces Dios es quien provoca las cosas o el fuego, pero a veces nos toca a nosotros provocarlas. Pero a veces, como Dios ve que nosotros hay tanta negligencia o hay tanta flojera espiritual, Dios envía hombres y mujeres que puedan abrirnos la palabra, como la palabra que usted leyó, Félix, que dice que no ardía nuestro corazón mientras nos abría la escritura. Entonces Dios va a mandar gente, predicadores, personas, o un mensaje que nos confirme en el transcurso de la semana. Amén. Y nuestro corazón va a empezar a arder porque quizás el carbón está apagado. Entonces Dios va a usar, sea que Dios haga algo extraordinario, o sea que nosotros lo provoquemos, o sea que Él envíe personas, hombres, predicadores que nos puedan encender ese fuego en nosotros. Cuando usted sienta eso es porque Dios quiere usarle, Dios quiere levantar algo en usted y debemos aprovechar, porque usted decía, Félix, que a veces Dios nos da la señal pero no la captamos. No la captamos. Entonces, ¿no? Una de esas señales es esa, cuando Dios envía un predicador y te habla y tu corazón empieza a arder, es que Dios tiene algo contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, este tema ha sido muy bueno. Siento que llevamos un buen mensaje a las personas, pero no sé si tienes algo más que agregar sobre el tema. Está bien, porque ya yo creo que Dios transmitió lo que quería transmitir en este tiempo. Gloria a Dios. Pero entonces vamos a dar por conclusión el tema del fuego de Dios. Cuando Dios enciende el fuego en nuestros corazones y esté pendiente a las señales, esté pendiente a las palabras, esté pendiente. Cuando Dios habla, Dios usa toda manera, todo tipo, hasta una hoja que caiga de un árbol, es quizás una señal de Dios. Tenemos que poner atención. Y eso no va para todo el que ve, también va para nosotros mismos que estamos en los caminos de Dios y siempre estamos buscando manera de hablar con Dios, pero también buscamos manera de que Dios hable con nosotros. Y por eso siempre estamos al pendiente y siempre queremos poner más atención y en vez a veces de pedir, es como pedir una vez y simplemente orar a Dios para que en algún momento Él nos conteste esa oración, ¿sí? Y siempre estar pendiente. Así que les exhortamos a que siga pendiente, siga conectado y comparte este programa con personas que usted sabe que necesitan una palabra de Dios, una palabra refrescante para su vida, su corazón, su familia, que comparta este mensaje y en la próxima nos vamos a ver y le traemos un tema muy interesante la próxima vez. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios.